Nada más para recordar aquí lo que hemos visto hasta ahora en Nehemías capítulo 10. Este capítulo tiene como tema central la doctrina de la santificación. Nos está enseñando sobre un Dios que no ha dejado a Israel abandonado, sino que ha ido tras él para santificarlo, para que fuera cada vez más santo. En Levítico 20, versículo 23, el Señor le había dicho esto a Israel: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Dios había santificado a Israel, lo había comprado, lo había redimido, lo había santificado del mundo para ser Él su Dios y hacerlos a ellos su pueblo. Y por lo tanto les había dado su ley, como no se la había dado a ninguna otra nación en la tierra, para demostrarles que ellos serían su pueblo y que serían un pueblo especial para Él. Y para que cumplieran ese propósito, que no anduvieran como andaba el mundo, en las prácticas de las naciones, sino que anduvieran según su voluntad. El mundo andaba contrario a la voluntad de Dios, pues ellos, como el pueblo que Dios había redimido, debían andar según la voluntad de Dios, y con ese fin le dio su ley. Pero ¿qué fue lo que hizo Israel? ¿Qué fue lo que hizo Israel muy pronto de que Dios los redime de Egipto? Vean lo que dice el profeta Isaías, o lo que dice Dios por medio del profeta. En Isaías capítulo 1, versículos 2 al 4, Dios le dijo así: oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En lugar de haber sido fieles al Señor, que los había rescatado de su peor enemigo, que los había sacado del mundo, ellos se habían rebelado contra Él. Y en lugar de andar según su voluntad, según su ley, ¿qué hicieron? Anduvieron según la práctica de las naciones. Y echaron su ley, como vimos la semana pasada, tras sus espaldas. Y hasta mataron sus profetas porque no querían escuchar a Dios. Ellos querían seguir como el mundo, hacerse igual que el mundo. Y eso fue lo que hizo Israel. Por años vivieron haciendo lo que el mundo hacía, rebelándose contra el Señor. Pero en Nehemías capítulo 10 y en todo el libro de Nehemías vemos cómo Dios ha ido a ellos y les ha recordado todos sus pecados, con el fin de confrontarlos con su palabra y para que ellos vieran su maldad, cómo ellos habían pecado contra Dios, para que se volvieran de sus malos caminos a los caminos del Señor. Y eso es lo que vemos en Nehemías capítulo 10. El pueblo ha reconocido en la palabra de Dios sus pecados, y ¿qué hacen? Se han vuelto al Señor. Y ahora vienen a hacer un compromiso, un pacto con Él de que andarían según sus mandamientos. Y esto es lo mismo que el Señor ha hecho por nosotros, la iglesia. Cuando nosotros andábamos según la corriente de este mundo, siguiendo la vanidad de nuestra mente, en tinieblas, Dios fue a nosotros, nos sacó del mundo, nos santificó, nos trajo a su reino, con el fin de que fuéramos santos también. Y Él obra en nosotros el deseo y la capacidad de obedecer su ley, para que nosotros, ocupándonos en nuestra santificación, seamos cada día más hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el fin. Con ese fin nos ha sacado Dios del mundo, no para que sigamos siendo iguales al mundo, sino para que seamos cada día más diferentes. Ese es el fin. La santificación, vimos entonces la semana pasada, es Dios obrando en nosotros y nosotros actuando. Y eso es precisamente lo que vemos en Nehemías capítulo 10. Dios le ha mostrado sus pecados a Israel, y ellos han ido a Dios en oración, confiando en que Dios, siendo fiel a su pacto, los va a ayudar
en esto que ellos se están disponiendo a hacer, a obedecerle. Pero ellos van a actuar, van a ocuparse en su santificación. Lo que veremos el día de hoy entonces es cómo luce la santificación del creyente. Eso lo empezamos la semana pasada, pero hoy vamos a ver cómo luce la santificación de un creyente. Y el fin es que entendamos que la santificación progresiva es la evidencia de que una persona es salva, de que una persona es un verdadero creyente. Usted dice ser creyente, pero no hay en usted una evidencia de una santificación progresiva, usted probablemente se está engañando. El deber de todo creyente es perseverar en su santificación. Ese es nuestro deber. Entonces, ¿cómo luce la santificación progresiva? Muchos fueron los pecados que cometió Israel en contra de Dios. Y si ustedes quieren recordar, nada más vayan al capítulo 9, van a ver todos los pecados que confiesa Israel delante de Dios. Pero hay unos pecados específicos que ha visto Israel de la palabra de Dios, que ha sido expuesta y que han estado estudiando por 24 días, que ellos ven necesario en público rechazarlos y repudiarlos, y protestar y jurar que iban a hacer lo que la palabra de Dios decía y no lo que estaban haciendo. Hay unos pecados específicos que vemos en Nehemías 10 que ellos van a rechazar y repudiar públicamente y a jurar delante de Dios que iban a obrar según la voluntad de Dios y no como estaban haciendo hasta ese momento. ¿Cuáles eran entonces esos pecados? Primero, desobedecer a Dios en cuanto al matrimonio. Ese es el primer pecado que vemos en este texto y es el que vamos a ver el día de hoy. Desobedecer a Dios en cuanto al matrimonio. ¿Cuál era el mensaje de Dios para Israel en cuanto al matrimonio? ¿Qué fue lo que Dios le había dicho a Israel? En el Antiguo Testamento Dios le había dado órdenes muy claras a Israel con respecto al matrimonio. Por medio de Isaac, Dios le había dicho a Jacob lo siguiente, en Génesis capítulo 28: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Es decir, te prohíbo tomar cualquier mujer como esposa que no sea del linaje de Abraham. Te lo prohíbo. Por medio de Moisés, Dios le había dicho esto a Israel: y no emparentarás con ellas, con las hijas de los paganos o de las naciones vecinas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso fue lo que Dios le había ordenado a su pueblo. Y recuerden algo, Dios es el creador del matrimonio. Él fue quien lo instituyó. Y como el creador y sobre todo como el redentor de Israel, Él estaba en todo su derecho de decirle a Israel cómo debían casarse. Era el derecho divino de decirle a Israel, no solo como su creador, sino como su redentor, cómo debían vivir ellos en sus matrimonios. Y Dios le había dicho claramente que ellos tenían prohibido casarse con personas que fueran de otra nación, personas paganas. Ahora nosotros podemos llegar a la Biblia y decir, bueno, si Dios dice que no podemos hacer eso, es suficiente. Y es suficiente. Israel no debía cuestionar nada, debían hacer lo que Dios les estaba diciendo. Pero ¿cuál era la razón por la cual Dios les estaba prohibiendo casarse con personas de otras naciones? Bueno, Dios buscaba mantener fiel su testimonio a las naciones. Eso es lo que Dios quería, que su testimonio al mundo permaneciera fiel, sin corrupción. Se trataba de un asunto religioso. El problema de permitir matrimonios mixtos entre un israelita y un pagano era que la posibilidad de la corrupción de la fe de Israel podía ocurrir. Y eso era algo que Dios no iba a permitir jamás. Su testimonio al mundo debería permanecer fiel, sin corrupción, íntegro. Noten, por ejemplo, lo que le dice Dios a Israel en Éxodo 34, versículos 15 y 16.
Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Lo mismo le dijo Dios a su pueblo por medio de Josué. En Josué capítulo 23, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Desobedecer este mandamiento del Señor con respecto al matrimonio, lo único que le traería a Israel serían problemas, serían como lazos, como tropiezos, como espinas para sus ojos, molestos, terrible. Pero ¿qué había hecho Israel? ¿Qué fue lo que hizo Israel a pesar de que Dios les había dicho esto? Bueno, hicieron justo lo que Dios les había prohibido. Y en el libro de Números se nos narra a nosotros cómo el pueblo, en lugar de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de un falso profeta como Balaam. Y escuchen lo que dice Números 25, versículos 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, este dios falso, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Por desobedecer la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, 24,000 personas murieron ese día en Israel. 24,000 por desobedientes, por haber ido concertado matrimonios, fornicando con las mujeres paganas y adorando sus dioses. El rey Salomón fue otro ejemplo de esto que ya habíamos visto en Primera de Reyes capítulo 11. Él se había unido a mujeres paganas, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Y qué le pasó? Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y la Biblia dice ahí en 1 Reyes 11 que Dios le había aparecido a Salomón 2 veces para prohibirle irse tras dioses ajenos. Y por casarse con mujeres de otras naciones, eso fue lo que hizo. Y le fue muy mal. Y en 1 Reyes 11 dice que Salomón no guardó lo que le mandó Jehová. Y escuchen lo que le pasó. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Por la desobediencia de Salomón, una vez que él muriera, el reino que él tenía iba a ser destruido, iba a ser roto en 2 y nunca más iba a ser unificado de nuevo. Por el pecado de unirse a mujeres paganas que lo llevaron a él a la idolatría. Desobedecer a Dios nunca es bueno.
trae consecuencias terribles. Pero lo que vemos nosotros en Nehemías es que el pueblo está haciendo lo mismo, el mismo pecado de sus padres es el mismo que ellos están cometiendo. Ellos no han aprendido nada, no han escuchado la voz de Dios hasta ahora, que Dios en su bondad los ha llevado de nuevo a su palabra y la están escuchando predicada por Esdras y los levitas todos los días. Y ahora se han dado cuenta de su pecado. Y en Nehemías 13, por ejemplo, nosotros vemos ahí en Nehemías 13 cómo hasta muchos de los hijos de estos matrimonios mixtos ni siquiera hablaban la lengua judía. Hablaban asdodita y amonita. Ni siquiera podían entender, porque hablaban la lengua de su papá o de su mamá, no la lengua de Israel. Dios le había encomendado a Israel el mensaje más maravilloso en el mundo y nada debía corromperlo. Casarse con naciones paganas ponía en peligro el mensaje de Dios para el mundo. Esa fe de Israel debía mantenerse pura. Sus hijos debían ser instruidos en la palabra de Dios. Pero ¿cómo iban a ser instruidos si ni siquiera entendían la palabra de Dios? Porque no hablaban la lengua judía. Era un tropiezo, un peligro para la fe de Israel. Esta ley en contra de matrimonios mixtos era esencial para el llamado misionero de Israel a las naciones. No se trataba de casarse con paganos y que entonces ellos siguieran dando culto a sus dioses y el israelita a Dios. Los pueblos vecinos no estaban prohibidos de acercarse a Dios. De hecho, el Antiguo Testamento nos habla de muchos paganos que volvieron a Israel. Pero lo que se le exigía al pagano era que rechazara su religión y se entregara de todo corazón al Dios de Israel. Eso era lo que se le exigía. No era que adorara a su Dios y al Dios de Israel. No, debía rechazar su religión falsa y entregarse de corazón al Dios de Israel. Pero eso iba a ocurrir única y exclusivamente si el testimonio de Israel, el testimonio de Dios dado por Israel, permanecía fiel. Y en estos matrimonios mixtos, eso era lo que Israel estaba poniendo en peligro. Cuando los israelitas más bien se casaban con ellos, ocurría todo lo contrario. En vez del pagano ir al Dios de Israel, ¿qué pasaba? Los israelitas se iban tras los dioses paganos y adoraban esos falsos dioses, violando así los mandamientos de Dios, como hizo Salomón. Pero en Nehemías 10 vemos esto. Dios trae al pueblo a su palabra, lo confronta con este pecado de los matrimonios mixtos, y el pueblo entonces jura y protesta lo siguiente, versículo 30: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ellos no solo se limitan a clamar al Señor para pedirle ayuda en esto, sino que ellos actúan y se ocupan en nunca más unirse en matrimonio a gente de otras naciones. Nunca más. En lugar de seguir los deseos de sus corazones, era más importante obedecer a Dios y su palabra. Porque despreciando la palabra de Dios, estaban despreciando a Dios mismo. Y eso era algo que ellos no estaban dispuestos a hacer ahora que Dios los ha confrontado. Y el pueblo en Nehemías 10 actúa y dice: no más. No más daremos nuestras hijas a los hijos de ellas, ni tomaremos de sus hijas para nuestros hijos. Y esa es la evidencia de la santificación. Un pueblo que, confrontado con la palabra de Dios, ahora se dispone a ocuparse en su santificación. Ahora,
Ese fue el mensaje de Dios para Israel con respecto al matrimonio. Pero ¿cuál es el mensaje de Dios con respecto al matrimonio para la iglesia? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque alguno podría decir, bueno, es que está bien, eso es una ley para Israel en el Antiguo Testamento, pero no es que ahora estamos bajo la gracia. ¿Es que acaso Dios nos está prohibiendo a nosotros casarnos con gente de otras nacionalidades? Y digo esto porque muchos creen que esta prohibición en el Antiguo Testamento no es para la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento es claro que esta prohibición sigue vigente para la iglesia del Nuevo Testamento, para la iglesia de Cristo. Pablo le dijo lo siguiente a la iglesia en Corinto. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es decir, si una mujer creyente estaba casada, esa mujer estaba atada a su marido por la ley de Dios. Ella debía permanecer casada con él, no divorciarse ni separarse hasta que ella muriera o hasta que su marido muriera. Si pasaba esto primero, que su esposo muriera, entonces ella era libre de la ley que tenía con esa persona, porque ya está muerta, y ahora es libre para volverse a casar. Ahora Pablo hace una aclaración muy importante, porque ella no se podía casar con cualquier persona. Ella debía casarse, dice ahí, en el Señor, es decir, con otro creyente. Nada más. Ella pudo haber estado casada con un incrédulo y Dios la salva a ella. Ella es creyente, su marido es incrédulo, permanece incrédulo toda su vida hasta que muere. Ella sigue ligada a su marido. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios 7. No porque ella sea creyente y el incrédulo deben divorciarse, no, ella está ligada a su marido hasta la muerte de él. Pero si él muere, ella como creyente o él como creyente debe casarse, o es libre para casarse únicamente en el Señor, con otro creyente. En su segunda epístola a los Corintios, el mismo apóstol Pablo le dice esto a la iglesia. 2 Corintios 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y escuchen por qué. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y la respuesta a esta pregunta es nada. El incrédulo y el creyente no tienen nada en común. Por lo tanto, toda relación íntima que tenga un creyente o con un incrédulo en un negocio, en lo que sea, no debe darse. Y mucho menos en el matrimonio, que es la unión más firme entre dos personas. Mucho menos. Ahora esto es muy claro, ¿no? Dios es muy claro en el Nuevo Testamento que el creyente no debe casarse con un incrédulo, y debería bastarnos. Debería bastarnos para no casarnos con un incrédulo. Pero somos tan débiles, hermanos, que debemos entender la razón del por qué Dios nos prohíbe casarnos con incrédulos a los creyentes. Si nosotros queremos luchar y perseverar en nuestra santificación
debemos entender por qué Dios nos prohíbe casarnos con incrédulos. ¿Será un capricho de Dios? Dios no es caprichoso, hermanos. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y el matrimonio es uno de esos. Y por lo tanto Él da una razón específica de por qué nosotros no debemos casarnos con incrédulos. Pero entonces, para poder entender eso, poder entender esta prohibición, debemos entender primero qué es el matrimonio. Cuando Dios creó a Adán, lo creó solo. Y de pronto Génesis nos dice que Dios crea a todos los animales y los hace pasar enfrente de Adán para que Adán les ponga nombre. Y una vez que pasa el último animal, Adán se pone triste. Y dice Génesis 2 que él se puso triste porque no halló ayuda idónea para él. Él se pone a ver y no hay nadie que me ayude a mí en toda esta obra que el Señor me ha encomendado, de subyugar la tierra. Y se pone triste. Y Dios entonces, en su bondad, hace caer en un sueño profundo a Adán, toma un pedazo de carne de su costado y hace una mujer, a Eva. Y como su padre, él trae a su hija, a Adán, y se la lleva a él y los casa. Y es Dios quien instituye el matrimonio. Él lo creó. Pero ni Adán ni ningún otro hombre en el Antiguo Testamento podía responder la pregunta: ¿con qué propósito Dios instituyó el matrimonio? Ninguno. Era un misterio. Era un misterio. Todo el mundo puede decir: sí, a mí me gusta esta muchacha, me voy a casar con ella, vamos a vivir aparte, es lo que ha hecho todos mis padres, mis ancestros siempre. Pero no pueden decir por qué. ¿Cuál fue el propósito de Dios en eso? Bueno, por medio del apóstol Pablo, Dios nos revela su propósito en el matrimonio. ¿Por qué Dios en Génesis casó a Adán y a Eva antes de pecar? Y a los Efesios, Pablo les escribe esto en Efesios 5, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Esto que nadie antes había comprendido, ahora nos es revelado. Y significa esto. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La razón por la cual el hombre deja su casa y se une en matrimonio a su mujer era para representar la relación entre Cristo y su iglesia, en donde los dos son uno, un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, pero un solo cuerpo. ¿Qué es entonces el matrimonio? Es la representación visible del Evangelio de Cristo. Es la ilustración de lo que Dios hizo por nosotros, su pueblo en Cristo Jesús. Eso es el matrimonio. Eso es lo que significa. Pero no solo para esto lo creó Dios. No solo para ilustrar el Evangelio glorioso, sino también para nuestro bien. Porque Dios tenía un propósito en el matrimonio, y era nuestra santificación, para nuestro bien. Cuando un creyente y una creyente se unen en el Señor, son una sola carne, y el uno y el otro van a trabajar sirviéndole al otro para la santificación del otro. Yo, imitando a Cristo, amando a mi esposa como Cristo me amó a mí y como Cristo amó a su iglesia, yo voy a hacer todo lo que esté en mi capacidad, guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para santificar a mi esposa, para que ella sea más santa. ¿Cómo? Amándola, dando de mi tiempo para ella, trabajando para su bien, instruyéndola en la palabra de Dios, la cual Dios está usando para lavarla a ella y santificarla. Y mi esposa igual. Cuando ella se somete al Señor Jesucristo y se somete a mí, ella
va a hacer todo lo posible sirviéndome a mí para que yo sea cada vez más santo. Entonces el matrimonio no se trata solo de representar el Evangelio, sino de mi santificación. Para eso lo dio Dios. Para que los creyentes seamos cada día más santos. Cuando el uno le sirve al otro, a la manera en que Dios lo ha establecido y ordenado. Pero es para nuestra santificación. Ese es el propósito. Por lo tanto, si un hombre o una mujer han sido separados del mundo por Dios, entonces van a estar comprometidos con Dios, comprometidos con Cristo y comprometidos con el Evangelio, y por lo tanto estarán comprometidos con su matrimonio. ¿Y con quién se casan? Porque si yo he entendido que Dios me ha comprado del poder de Satanás, me ha traído a su reino, y que su fin es mi santificación, yo voy a entender que mi santificación no se va a dar si yo me caso con alguien, o va a ser un tropiezo más bien si yo me caso con alguien que no sea un creyente, porque es el matrimonio entre creyentes en donde Dios obra para mi santificación. El matrimonio debe ser algo precioso para el creyente, no solo por el regalo que es, porque estar casado es algo maravilloso, sino por lo que representa el Evangelio precioso que tanto amamos, que nos rescató a nosotros de nuestros pecados. Y debe ser algo precioso para nosotros los creyentes, y es algo que Dios usa el matrimonio. ¿Para qué? Para nuestra santificación. Lo apreciaremos entonces. Entonces, ¿por qué es que Dios le prohíbe a un creyente casarse con un incrédulo? No es por capricho. Es porque la unión entre un creyente y un incrédulo nunca reflejarán el Evangelio. Nunca. Porque nunca podrá ser una sola carne. Uno anda tras Dios y el otro anda tras ídolos falsos. Uno anda en justicia y el otro anda en injusticia. Uno anda en luz y el otro anda en tinieblas. Uno anda con Cristo y el otro anda con Belial. Uno es hijo de Dios y el otro es hijo de Satanás. Nunca podrán ser una sola carne, porque nunca tendrán los mismos propósitos. El creyente hará todo lo que sea, todo lo que haga para la gloria de Dios, y el incrédulo lo hará para seguir su carne y sus deseos. Nunca puede un matrimonio mixto representar fielmente el Evangelio de Cristo. Nunca. Y por eso es la prohibición. Nunca podrá funcionar así, ni siquiera para nuestra propia santificación. Más bien le servirá al creyente por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. El esposo y el esposo deben ser una sola carne para representar esa unión mística entre Cristo y su iglesia. Y para que cada uno de ellos sea santificado en ese matrimonio. Pero un matrimonio entre un creyente y un incrédulo nunca podrán ser una sola carne. Por lo tanto, no podrán reflejar el Evangelio de Cristo, que tanto apreciamos los creyentes. Por ello es que Cristo nos ordena matrimonios en el Señor. Es una orden. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Dijo Pablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Esa es la respuesta. El fin es que los hombres, viendo nuestros matrimonios, puedan ver lo que Cristo hizo por la iglesia. Que los hombres, el mundo, viendo nuestros matrimonios, cómo nosotros, creyentes, nos comportamos los unos con los otros, ellos puedan ver a Cristo y lo que Él hizo por la iglesia, y cómo la iglesia se somete a su señorío. Por eso es tan importante que veamos este mandamiento y lo obedezcamos por causa del Evangelio de Cristo. Ahora, quiero ver algunas excusas
que han puesto creyentes para desobedecer este mandamiento. Uno, es que él o ella es tan buena persona. Mira qué humilde es, qué respetuoso. Mira cómo quiere a sus papás y a su mamá. Hermanos, por la gracia común de Dios, el mundo no es tan depravado como podría ser. Pero la Biblia es muy clara con respecto a aquellos que no están en Cristo. Y la Biblia les llama a ellos rebeldes, enemigos de Dios, abominación, aborrecedores de Dios. ¿Pensamos nosotros realmente que somos más entendidos que Dios para creer que esa persona es otra cosa de lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Pensamos nosotros que tenemos más discernimiento que Dios para casarnos con una persona que Dios nos prohíbe en su palabra casarnos? ¿Pensamos nosotros que somos más sabios que Dios pensando que eso puede funcionar cuando Dios dice que no va a funcionar para nuestro bien? ¿Cómo vamos a unirnos con alguien que odia a ese Dios que nos rescató a nosotros de nuestros pecados? Eso es lo que esa persona es, él odia a Dios. Segunda excusa, es que él o ella creen en Dios. No lee mucho la Biblia, no va tampoco mucho a la iglesia, pero viera cómo da gracias a Dios por todo. Como personas que creemos la Biblia, nosotros debemos reconocer que hay muchas personas que profesan fe, que profesan ser creyentes, pero no lo son. Muchos profesan creer en Dios, pero su corazón es, como dice Isaías, está lejos de Él. Y debemos tener el discernimiento para poder juzgar la profesión de todas las personas. ¿Cómo lo hacemos? Comparándolos con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra acerca de aquellos que Dios ha rescatado del poder de Satanás. Se trata de que veamos en ellos un amor por Dios, un amor por su palabra, un amor por su iglesia, un amor por Cristo. Pero es que casi no lee la palabra, de hecho nunca la lee, ni Biblia tiene. No ama a Dios si no ama su palabra. Es que no va a la iglesia. No ama a la esposa de Cristo, no ama el cuerpo de Cristo, por lo tanto no ama a Cristo. Debemos juzgar, hermanos, juzgar la profesión de fe de las personas y no irnos así nada más porque nos gusta. Debemos tener discernimiento para juzgar la profesión de esas personas y no cegarnos a la falsedad, a lo que es evidente. La profesión de fe de cada persona debe estar testificada por su vida. Si no es así, entonces no se una a esa persona, no salga con ella. Hay personas que hasta creen, hermanos, que los testigos de Jehová son cristianos. Y ellos dicen, los testigos de Jehová, que Cristo es una criatura de Dios, que es hermano de Satanás. Ellos no son cristianos. Muchos creyentes creen que los mormones son cristianos. Y ellos creen que Dios es un Dios más que tuvo sexo con la Virgen María y tuvieron a Cristo. Y que todos nosotros vamos a ser dioses como Dios y dominaremos en algún planeta. Ellos no son cristianos. Muchos creen que los católicos romanos son cristianos, pero la Iglesia Católica Romana predica un evangelio falso, un evangelio judaizante, en donde es Cristo más obras para que Dios nos justifique. Y debemos tener el discernimiento para juzgar a esas personas, lo que creen, antes de unirnos a ellas en cortejo, en matrimonio mucho menos. Pero juzgarlas, no simplemente dejar que
nuestro corazón nos engañe y digamos es que es buena persona, es que él dice creer en Dios, con eso es suficiente. No es suficiente, hermanos, si queremos honrar el matrimonio como Dios lo estima. Es que, otra excusa, es que a tal hermano le fue bien y su pareja hasta se convirtió después de casados. Y nosotros podemos ir a la Biblia para buscar alguna excusa como esa para unirnos en matrimonio con un incrédulo. Y podemos ir a pasajes como en Ruth, en donde un hijo de Noemí, un israelita, se había casado con Ruth, una moabita. Un matrimonio mixto, prohibido por Dios. Y cuando se mueren los hijos de Noemí, su esposo, y Noemí vuelve a Israel, y le dice a Ruth, Ruth, vuélvete. Y Ruth le dice, no, no más. Repudio mi religión falsa. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Ruth se convirtió al Señor por la gracia de Dios. Pero podemos ir a pasajes como decir, ven, en el Antiguo Testamento no iba mal tampoco. El creyente nunca debe tentar a Dios. Cuando Dios dice que no debemos hacer algo, no debemos hacerlo. Y no debemos excusarnos. Debemos hacer lo que Dios dice en su palabra. Nunca debemos desobedecerlo, porque ni el cortejo ni el matrimonio son lugares para el evangelismo. Apunten eso. Ni el cortejo ni el matrimonio son lugares para el evangelismo. Usted no debe cortejar a una persona ni casarse con alguien con el fin de que se conviertan a Dios. Usted debe casarse con un creyente y debe evangelizar al mundo. Eso es un mandamiento. Ciertamente Dios nos ha mandado a evangelizar, pero no en el ámbito de un cortejo y del matrimonio, mucho menos. El creyente debe casarse como Dios lo ha ordenado en el Señor, con otro creyente. Otra excusa es que no hay nadie en la iglesia que me guste. Podemos decir que eso puede ser un problema para una iglesia pequeña como nosotros. Pero piensen, ¿no es esto lo que han escuchado de algunas personas? Es que no hay nadie aquí que me guste. Entonces, pero el que me gusta es el incrédulo. Ese sí es un modelo de catálogo. Si no hay nadie en la iglesia, si no hay un creyente o una creyente con el que usted pueda casarse, espere en el Señor. Ore. Si usted es una mujer, órele al Señor, pídale al Señor que usted desea casarse. Él sabe su corazón, Él sabe su deseo. Pero espere en el Señor. No sea impaciente, no sea como Abraham, que esperando la promesa del hijo prometido, tomó las acciones en sus propias manos y pecó contra el Señor. Espere en el Señor. Y si usted es un varón, sea valiente y pídale al Señor, Señor, estoy preparado para casarme, yo deseo casarme, y busque una hermana y se casa. Pero el creyente siempre va a buscar a alguien que ame al Señor por sobre todas las cosas, alguien que ame al Señor más que a mí, alguien que se sujete a Dios más que a mis deseos. El creyente va a preferir siempre a un hombre o una mujer de Dios piadosos, que a un incrédulo que sea bien guapo o bien guapa. Hermanos, esto es para los hombres, que tenemos una gran responsabilidad. Seamos valientes y no permitamos que a una hermana la venga a buscar un incrédulo, que por nuestra cobardía
tengan que venir incrédulos a cortejar a una hermana, debemos protegerlas a ellas. Debemos aconsejarlas y cuidarlas. Esperemos en el Señor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de desobedecer este mandamiento? Son terribles, como vimos en Israel. Y yo hablo por experiencia propia de las consecuencias de un matrimonio así. Porque mi mamá fue salvada por el Señor estando casada con un incrédulo, y que hasta el día de hoy es un incrédulo. Y mi mamá sufrió mucho estando en un matrimonio así. En mi casa se escuchaba un lenguaje vulgar, se veían programas de televisión inmorales en los cuales hasta yo como un niño participaba de ellos y mi mamá ni sabía. Y mi mamá tuvo muchos problemas para criarnos a nosotros en el Señor, en la disciplina y la amonestación del Señor, por causa de estar casada con un incrédulo. Ella no podía ir a la iglesia, no podía llevarnos a la iglesia. Nos llevaba a la iglesia hasta cuando mi papá salía de viaje, a escondidas. Y fue difícil para ella. Y ustedes pueden preguntarle a ella lo difícil que fue. Y pueden preguntarle a hermanas que están así, en esa condición ahora, lo difícil que es. Pero quiero mostrarles dos consecuencias en las que pueden terminar estos matrimonios mixtos, que pueden afectar no solo nuestra vida espiritual, sino la vida espiritual de la iglesia. Uno, para que pueda haber paz en el hogar, Cristo va a tener que ser marginado a un lado en la vida del creyente. No van a poder venir a la iglesia, no van a poder tener estudios bíblicos en la casa, no van a poder tener fielmente sus devocionales, no van a poder diezmar, no van a poder cumplir el mandamiento de ser hospedadores de otros hermanos, no van a poder criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque uno entre la pareja es un incrédulo y odia a Dios y no quiere que Cristo sea adorado en ese hogar, y le va a poner trabas e impedimentos al creyente. Van a haber fiestas a los cuales van a tener que ir el creyente, sacrificar domingos, reuniones familiares, paseos familiares, impedimentos para nuestro crecimiento espiritual. Y toda esa dificultad para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque no se puede ser una sola carne. Uno anda por aquí y el otro anda por allá. Segunda consecuencia: si el creyente puede mantener una relación fuerte con Cristo, el incrédulo es el que va a terminar siendo marginado. Porque si el incrédulo le permite al creyente hacer todo, ir a la iglesia, hacer estudios bíblicos, devocionales, ir en misiones, etc., entonces el que va a perder el tiempo del creyente, de su pareja, va a ser el incrédulo, y va a terminar en tristeza, amargura, y va a haber problemas en el matrimonio por el descuido del incrédulo. ¿Y todo por qué? Porque no pueden ser una sola carne. Desobedecer a Dios en esto nos puede traer problemas serios en nuestra vida espiritual. Puede poner nuestra vida espiritual, nuestra santificación en peligro. Puede servir de tropiezo al incrédulo. Y en lugar de nosotros estar pensando que va a servir para yo evangelizarlo y para que él venga al Señor, generalmente es todo lo contrario. Termina el creyente faltándole a Dios, pecando contra Dios por mantener la paz en el hogar. Y no vienen los domingos, no diezman,
porque se lo impide su pareja. Y terminan como los israelitas, desobedeciendo al Señor. Pero sobre todo nos lleva a ocultarle a los hombres el Evangelio y poner tropiezo a nuestra propia vida espiritual, porque no tenemos aquella ayuda, aquel que Dios ha puesto para servirnos, para que nosotros seamos santificados. Entonces, si estamos comprometidos con nuestra santificación, si hemos entendido el propósito de Dios en nuestra salvación, debemos estar comprometidos con nuestros matrimonios. Debemos ver el peligro y el compromiso en el que nos ponemos al casarnos o al empezar a cortejar a alguien que no sea un creyente. Puede ser fatal para nuestra vida espiritual. Puede ser un tropiezo para la iglesia. Porque un hermano que anda casado con un incrédulo va a andar cojeando. Y si un miembro de la iglesia anda cojeando, toda la iglesia cojea. Entonces, como iglesia debemos ver que esto afecta a la iglesia también. Y debemos tener un compromiso con nuestros matrimonios en esto también. Ayudar a los hermanos. Debemos tener el cuidado de investigar bien la fe de aquella persona que nos está cortejando o que estamos cortejando. Juzgar bien por la palabra de Dios, de si su fe es verdadera, de si él ama a Dios, al Dios de la Biblia, si ama al Cristo de la Biblia. Y no solamente porque lo dice, pero eso debe ser antes. No debe ser de camino. Ya tenemos un año, estamos a un mes de casarnos. Voy a ponerme a ver si él realmente... Eso se hace antes. Cuando usted, hermana, llega a cortejarla, debe hacer esto. Usted, hermano, debe hacer esto antes de buscar a una hermana para matrimonio. Y por eso lo ideal es que sea en la iglesia, donde tenemos hermanos que hemos visto por años crecer en la fe, donde hemos visto su amor por Cristo, su amor por la iglesia, su amor por el Señor. A veces no se puede, pero esto es el ideal. Y nosotros debemos, si estamos comprometidos con nuestra santificación, estaremos comprometidos con nuestro matrimonio. Tampoco, hermanos, descuidemos la instrucción de nuestros hijos al respecto, de nuestras hijas. Cuidémoslas, cuidemos a nuestros hijos, de no andar buscando relaciones con mujeres u hombres incrédulos. Cuidémoslos. Dios nos los ha puesto bajo nuestro cuidado espiritual y debemos guiarlos a ellos. Que ellos entiendan la importancia del matrimonio, lo que esto representa, y cuidémoslos de no hacer este pecado contra de Dios. Una de las maneras, entonces, ya para terminar, de separarnos del mundo y de continuar estando separados del mundo es cuidando nuestros matrimonios y obedeciendo a Dios en esto. No casándonos con un incrédulo, sino casándonos en el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu ley. Señor, sabemos que tu ley es buena, que obedecerte es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros. Y Señor, a pesar de que esta palabra es dura, sabemos que es para nuestro bien y porque tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a ver nosotros el matrimonio como tú lo ves, a apreciarlo como tú lo aprecias, a cuidarlo como tú lo cuidas. Y que luchemos, Señor, por tener matrimonios que representen fielmente tu evangelio. Y que tú lo uses para santificarnos a todos nosotros, los que estamos casados. Y aquellos que están por casarse, Señor, que tú también les ayudes a ellos a entender lo precioso que es el matrimonio. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, Señor, para salvarnos a nosotros de tu ira y para santificarnos a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos.